Episodio 1. Introducción a las disciplinas espirituales. Todos piensan en cambiar a la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. León Tolstoy. Durante mis estudios en el seminario, tuve una materia que cambió mucho mi forma de ver las disciplinas espirituales. Como hijo de pastor, al principio pensaba que había heredado la salvación y la santidad, que naturalmente sería un apóstol de Jesús y un creyente especial escogido por Dios. Con el tiempo me di cuenta que lejos estaba de eso. En esta materia nos enfocamos en un libro que cambiaría para siempre mi forma de ver la espiritualidad. Es el libro que quiero compartir con ustedes a lo largo de esta serie que llamé Camino hacia la Santidad. Porque la santidad no es una meta o un fin hacia el que hay que llegar. La santidad es el camino mismo, y quiero mostrarte las herramientas que nos da Jesús para que nos acerquemos a Él. El libro se llama Alabanza a la Disciplina, de Richard Foster. Si llegaste hasta acá es porque estás buscando una transformación profunda. Mucha gente piensa que esto de buscar la santidad es para creyentes de larga trayectoria o cristianos encerrados en conventos. Nada más lejos de la realidad. Dios quiere que estas disciplinas las practique la gente común. De hecho, las disciplinas se practican en medio de nuestras actividades normales. Nuestro primer obstáculo para comenzar este camino son los hábitos profundamente arraigados. ¿Cuánto habrás escuchado sobre esto? Estamos acostumbrados a pensar que el pecado se constituye por actos individuales de desobediencia a Dios. Si bien es cierto, en la Biblia encontramos que esto va mucho más allá. En Romanos capítulo 3, Pablo se refiere con frecuencia al pecado como una condición que afecta a la raza humana. Se abre camino por medio de nuestro cuerpo, es decir, por nuestros hábitos arraigados. Es muy interesante el capítulo de Isaías, el capítulo 57, verso 20. Dice así: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede quedarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El mar en una tempestad no necesita que pase nada extraordinario para que arroje cieno y lodo, sucede naturalmente. Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Nuestros movimientos naturales cotidianos generan cieno y lodo. El pecado forma parte de nuestra vida y estructura nuestra forma de pensar, de ser y de sentir. Creemos equivocadamente que con nuestra fuerza de voluntad y determinación podremos hacerle frente. ¿Cuántas veces nos levantamos a la mañana y dijimos: hoy me pongo las pilas con esto, ya no voy a hacer más esto otro? Pero todo este esfuerzo es en vano. Entonces vamos con el primer principio a aprender. No vencemos al pecado con nuestra fuerza de voluntad. En su libro, Foster nos lleva a la Biblia, el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 20 al 22. Pablo enumera algunas formas externas que usa la gente para combatir al pecado. Leemos: ya que con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo. ¿Por qué, como si todavía pertenecieran a Él, se someten a reglas: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estas reglas tienen que ver con cosas que van a desaparecer con el uso, ya que se basan en mandamientos y enseñanzas humanas. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y duro trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Acá Pablo ya te hace la advertencia. La fuerza de voluntad no va a tener éxito frente a hábitos pecaminosos profundamente arraigados. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, cuando se nos vienen pensamientos desagradables e intentamos no pensar más en eso. Mientras más pensemos en no pensar en eso, más fuerza y entidad le damos. Imponerte reglas o prohibiciones puede servirte por un tiempo, pero no llevan al cambio y crecimiento espiritual. Fíjense que esto mismo hacían los fariseos. Vayamos de nuevo a la Biblia. Mateo 12, 34, 36. Jesús les dice: ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. La gente por fuera puede parecer muy devota por algún tiempo, pero el momento de descuido va a venir, tarde o temprano.
y va a aparecer esa palabra ociosa que menciona Jesús. Esto va a revelar la verdadera condición de nuestro corazón. Si estamos llenos de gratitud y amor al prójimo, se va a poner de manifiesto. Si solo pensamos en nosotros mismos, también se va a manifestar. Aunque tratemos con todas nuestras fuerzas de esconderlo, en algún momento mostramos el hacha. Foster nos dice en su libro de manera tajante: la fuerza de voluntad no tiene defensa contra la palabra ociosa, contra el momento de descuido. La voluntad tiene el mismo defecto de la ley. Solo puede hacer frente a lo externo. Esto no es suficiente para producir la necesaria transformación del espíritu interno. Por eso no te desanimes. Las disciplinas espirituales abren la puerta. Esto nos lleva al segundo principio. El cambio interno que necesitamos es obra de Dios, no de nosotros. ¿Esto qué significa? ¿Entonces me relajo y no hago nada? ¿Total es una obra de Dios? ¿Cuando Él quiera me va a cambiar? No. Dios siempre espera que hagamos algo. Dios nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos. Mirá lo que dice Gálatas 6:8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Como diría mi viejo, esta palabra es tremenda. Un jardinero no puede producir flores. Lo único que puede hacer es proveer las correctas condiciones para que la planta crezca. Pone la semilla en el terreno, donde la naturaleza hará lo suyo y la planta crece. Bueno, así son las disciplinas espirituales. Ellas nos colocan en el sitio en que Él puede obrar dentro de nosotros y transformarnos. Son los medios de la gracia de Dios. Por último, hacemos mención al tercer principio. Nunca cambiar las disciplinas en leyes. No te vuelvas un fariseo de esa época. No intentes con tu justicia controlar las acciones externas de los demás. Si vamos a progresar en el camino espiritual, tenemos que llegar al punto de quitarnos esa perpetua carga de tener que manejar a los demás. Esa necesidad nos llevará a convertir las disciplinas espirituales en leyes. Sin leyes, las disciplinas son esencialmente una obra interna. Citamos a Foster. Cuando creemos genuinamente que la transformación interna es una obra de Dios y no nuestra, podemos hacer que descanse nuestra pasión por enderezar a los demás. Nadie dijo que este camino iba a ser sencillo. Todo lo contrario. Cambiar nuestros hábitos es un proceso que puede llevar mucho tiempo y esfuerzo. Te propongo que me acompañes en este camino desafiante. Dios es nuestro guía y compañero, y nos va a ayudar siempre. Antes de terminar, quiero trazar esta hoja de ruta en lo que va a ser el camino hacia la santidad. En la primera parte vamos a hablar una por una de las disciplinas internas: la meditación, la oración, el ayuno y el estudio. En la segunda parte veremos las disciplinas externas: la sencillez, el retiro, la sumisión y el servicio. Por último, la tercera parte consta de las disciplinas colectivas, que son la confesión, la adoración, la búsqueda de asesoramiento y el gozo. Cuando puedas, hacer una pausa, anda para atrás y anotá las 12 disciplinas. Tenelas escritas para poder visualizarlas. Recapitulando entonces los 3 principios que vimos hoy. Número 1, no vencemos al pecado con nuestra fuerza de voluntad. Número 2, el cambio interno que necesitamos es obra de Dios, no de nosotros. Número 3, nunca cambiar las disciplinas en leyes. Te invito entonces a ponerte en el lugar en el que Dios te transforme.